Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tuba Büyüküstün en Shock. El nuevo favorito de las pantallas atrajo todas las miradas. Nadie lo vio venir, y mucho menos ella. Tuba Büyüküstün, considerada por años la reina indiscutible de la elegancia, el talento y la sofisticación turca, despertó una mañana con una noticia que la dejó sin aliento. Aquella seguridad con la que caminaba por las alfombras rojas parecía tambalearse en un instante. No se trataba de un simple rumor o una exageración mediática. Había una nueva figura en el horizonte, una presencia joven, audaz y magnética que amenazaba con desplazarla del trono que había ocupado con tanta dignidad. Tuba Büyüküstün no podía evitar preguntarse: ¿cómo ocurrió esto tan de repente? Durante años, su rostro fue sinónimo de perfección. Directores, marcas de lujo y revistas la adoraban. Su imagen se convirtió en un icono atemporal, y su nombre era suficiente para encender cualquier pantalla. Pero el mundo cambia, y con él, cambian también las pasiones del público. La nueva generación no se alimenta de la misma mística. Buscan fuerza, novedad, y quizás una pizca de irreverencia que Tuba Büyüküstün, en su perfección inquebrantable, nunca tuvo que ofrecer. Lo que más dolió no fue la competencia en sí, sino la indiferencia con la que algunos medios comenzaron a referirse a su legado. Un rostro del pasado, tituló una portada que antes le habría rendido homenaje. Tuba Büyüküstün, acostumbrada al aplauso, sintió el silencio como una bofetada. No era la pérdida de fama lo que la hería, sino la velocidad con la que parecía desvanecerse todo lo construido. El vértigo del olvido, dicen, es más fuerte que cualquier crítica. En su entorno cercano se respiraba tensión. Su equipo intentaba mantener la calma, pero las miradas decían más que las palabras. Había llamadas, reuniones, propuestas de reinvención. Le ofrecían papeles que antaño habría rechazado sin pensarlo, como si su carrera necesitara un nuevo comienzo. Y aunque su orgullo le decía que no tenía nada que demostrar, su corazón se debatía entre la dignidad y el deseo de seguir siendo adorada. Las redes sociales tampoco ayudaban. Los comentarios antes repletos de elogios ahora se mezclaban con comparaciones incómodas. Ya no es como antes, hay otras más intensas, la nueva estrella tiene más chispa, escribían algunos usuarios con una frialdad que cortaba como cuchilla. Tuba Büyüküstün, que nunca se involucró demasiado en el mundo digital, comenzó a mirar sus notificaciones con recelo. La idealización de antaño había mutado en una exigencia constante de renovación. Aún así, no estaba dispuesta a caer sin luchar. Recordó sus comienzos, la pasión con la que enfrentó sus primeros papeles, cuando nadie creía en ella y todo era una cuesta empinada. Aquella joven ambiciosa seguía viva dentro de ella, esperando ser despertada. Si quieren quitarme el trono, tendrán que enfrentarse a la reina, murmuró una noche frente al espejo. Había fuego aún, solo necesitaba encenderlo con una chispa. El verdadero golpe, sin embargo, no vino del público, sino de su círculo profesional. Un director con el que había trabajado durante años eligió a otra actriz para un papel protagónico escrito originalmente para ella. La traición no fue explícita, pero fue sentida en cada poro de su piel. Era una declaración silenciosa de que las prioridades habían cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, Tuba Büyüküstün sintió que su lugar ya no estaba garantizado. La joven actriz que acaparaba ahora los titulares tenía talento, sin duda, pero también una actitud arrolladora que fascinaba. No era necesariamente más hermosa, ni más experimentada, pero tenía lo que el momento exigía: osadía, frescura y una capacidad innata para conectar con la generación digital. Tuba Büyüküstün la observaba desde lejos con una mezcla de respeto y celos. No la odiaba, pero tampoco podía ignorar el impacto que estaba causando. A medida que pasaban los días, la prensa alimentaba aún más el drama. ¿Fin de una era? Cambio de corona en la realeza televisiva, se atrevieron otros. Tuba Büyüküstün sabía que no podía controlar lo que se decía de ella, pero dolía. Porque ella había construido su legado con trabajo, con lágrimas, con noches sin dormir. Y ahora todo parecía reducirse a una competencia de popularidad pasajera. Pero Tuba Büyüküstün no era solo una estrella, era una fuerza. Decidió que no sería una víctima del tiempo, ni del mercado, ni de la inmediatez. Empezó a trabajar en silencio en un nuevo proyecto, uno que no buscaba complacer al público, sino expresar lo que ella verdaderamente era. Una mujer con historia, con profundidad, con heridas y cicatrices convertidas en arte. Si iba a resurgir, sería con verdad. La industria es cruel, pero también cíclica. Y si algo entendió Tuba Büyüküstün en medio del shock, fue que la fama no es un trono fijo,
sino una rueda que nunca deja de girar. Hoy estás arriba, mañana abajo. Lo importante es mantenerse de pie, aun cuando el mundo insista en que te sientes. Ella ya no quiere el trono por costumbre, sino por merecimiento. Y si debe conquistarlo de nuevo, lo hará a su manera. No pidió que la llamaran reina, ni que la adoraran como un mito viviente. Solo quiso ser recordada por su autenticidad. Pero el juego del espectáculo no perdona los titubeos, y cualquier pausa es interpretada como retirada. Tuba Büyüküstün lo entendió demasiado tarde. Aunque no se había ido, el mundo ya empezaba a actuar como si así fuera. Aún así, hay algo que ni el tiempo ni las modas pueden arrebatarle. La mirada firme, el aura serena, y la capacidad de tocar el alma con una sola escena. Puede que otra lleve la corona por ahora, pero el trono que construyó Tuba Büyüküstün no se desmorona fácilmente. Porque está hecho de verdad, de legado, y de una belleza que trasciende la juventud. Así, entre sombras y luces, entre susurros y gritos, Tuba Büyüküstün camina. Ya no como la reina intocable, sino como la mujer fuerte que renace del asombro, de la herida, del orgullo. Porque a veces, perder el trono no es el final, sino el principio de un nuevo imperio. Y ella, sin duda, aún tiene mucho por reinar. Adiós.